Tax Capacita, la mejor opción en capacitación. Buen día a todos, de parte de Tax Capacita y de Tax Editores. Les damos la bienvenida a todas las personas que se inscribieron a esta pequeña conferencia sobre prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, actividades vulnerables, a cargo del maestro Rubén Oregel Castro. Maestro, bienvenido nuevamente, es un honor tenerlo como siempre en su espacio de Tax Capacita. Y bueno, él además pues de ser contador público y maestro en impuestos, pues también es autor del libro de guía de certificación para la ley de prevención del lavado de dinero y actividades vulnerables, el cual habla sobre el cumplimiento práctico. Y bueno, en esta conferencia nos platicará un poquito sobre este tema. Les recordamos que esta conferencia tiene una duración de 45 minutos y tendremos un espacio para algunas dudas o preguntas que el maestro intentará responder las más posibles. Le agradecemos, maestro, como siempre, su tiempo de estar aquí con nosotros. Comenzamos. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias a todos nuestros amigos de Tax Editores siempre por este espacio y sobre todo aquí a todos los asistentes y participantes, ¿verdad? Voy a permitirme compartir pantalla para que sea un poquito más fácil. Como bien comenta Lili, bueno, pues tuvimos la oportunidad, TAC nos dio la oportunidad de escribir este libro que lleva el nombre de Guía de Certificación para la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, específicamente para las actividades vulnerables, ¿verdad? Sin embargo, más que una guía, es una obra que va a ayudar al cumplimiento práctico, ¿no? Es decir, está hecha de tal suerte que todos los capítulos van a ayudar para que aquellos sujetos obligados los lleve de la mano al cumplimiento. E invariablemente, bueno, también vamos a ver que nos va a ayudar esta obra para poder lo que es certificarse en materia de prevención del lavado de dinero. Realmente es una obra sumamente económica, 579 pesos, se puede adquirir directamente ahí en la página de Tax Editores, el Mercado Libre y principalmente, bueno, pues en las principales librerías de todo el país, ¿no? Insisto nuevamente, va a ayudar completamente para aquellos que quieran cumplir de manera adecuada, porque está hecho de manera muy práctica, es decir, nos va llevando, como dice al final de la obra, cumplimiento práctico, nos va a llevar a como si fuera un instructivo para poder cumplir, ¿no? Esta plática se trata de manera muy general, de darles a conocer cómo está conformada la obra y cuáles son los sujetos obligados, entre otros, ¿verdad? Entonces, bueno, lo primerito que podemos entender, me voy a poner aquí a la orden una breve presentación. Soy su servidor Rubén Oregel, como lo dijo Lili, tuve la oportunidad de hacer una especialidad y una maestría en impuestos y me encuentro certificado ante la Comisión Nacional Bancaria como oficial de cumplimiento y ante la Unidad de Inteligencia Financiera precisamente para las actividades vulnerables. Me toca coordinar un grupo de empresas y el despacho básicamente, y si se fijan, pues es todo un tema de actividades vulnerables. Tenemos una empresa que se dedica al tema de franquicias de casas de empeño, que son actividades vulnerables, lo que son centros cambiarios, que es sujetos, pero para el sector financiero, una inmobiliaria, entre otros, ¿no? Pero nos encontramos altamente especializados en lo referente a prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, tanto para actividades vulnerables como para el sector financiero. Por eso esta obra, insisto, pues ayuda, ¿no? Porque no solamente tenemos la parte técnica, sino también la parte operativa. Eso hace que cualquier persona pueda entender fácilmente el libro, ¿verdad? Ok. Vámonos directamente a poder entender un poquito en dónde está contenida la ley. Bueno, existe una ley que es sumamente grande,
pero básicamente es Ley de Prevención del Lavado de Dinero. La ley se llama Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Insisto que generalmente es de prevención del lavado de dinero. La ley, para poder entender toda la fuente de derecho que se requiere para dar un cumplimiento, está conformada también en el reglamento. Hay un reglamento que se llama igual, el reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Este reglamento nos viene a aclarar algunos artículos o algunos capítulos específicos de la ley. Sin embargo, de manera muy particular, también existe, es muy similar al reglamento, que se llama reglas en materia de prevención del lavado de dinero, tanto para el sector financiero, para actividades vulnerables, viene un tema de reglas. Es el caso para esta ley y también está disponible, que son las reglas para la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Como toda ley, muy similar a lo fiscal, para poder dar cumplimiento debe de existir formatos, el formato de alta, el formato de registro y el formato de cumplimiento. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque en todos los casos nos va a ayudar a entender algunos conceptos que hay que tenerlos, insisto, muy presentes, porque la ley no es muy clara. Si bien es cierto, en las distintas fuentes de las páginas de la autoridad viene, pero donde se encuentra con toda claridad es en los distintos formatos, ¿no? ¿Qué más tenemos para estos efectos? Ok, es algo muy novedoso. Resulta que el reglamento de la ley y demás disposiciones contemplan la certificación de actividades vulnerables. Por ejemplo, para el sector financiero es una obligación la certificación para auditores internos, auditores externos y lo que es el oficial de cumplimiento. Estas figuras se hacen obligatorias para poder dar cumplimiento en este sector. Para lo que son actividades vulnerables, no existe una obligación como tal. Sí se encuentra prevista en las disposiciones, pero no es una obligación de cumplimiento. Sin embargo, por las tendencias mundiales, vamos a ver más adelante, México forma parte de organismos internacionales, en específico Grupo de Acción Financiera Internacional, donde México es evaluado constantemente. Y para lo que son actividades vulnerables, se encuentra pues básicamente con niveles reprobatorios. Eso hace que la autoridad, en este específico que es la que lleva todo esto, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, empieza a establecer distintas medidas. Entonces la tendencia, en próximo lo vamos a ver, es que también se va a requerir la obligación de certificarse para estos efectos. Entonces ahorita creo que vale la pena, es tiempo de empezarse a preparar el examen de certificación, insisto, tanto para actividades vulnerables como para el sector financiero, es sumamente complejo. Hay una estadística que solamente 2 de cada 10 personas logran aprobarlo. Pero insisto, esto se va a hacer obligatorio. Entonces es importante empezarse a empapar de todo esto. Y reitero nuevamente, esta obra les va a ayudar precisamente a poder tener un panorama completamente amplio. El fundamento que les comento respecto de la certificación se encuentra en el artículo 34 bis de las reglas y le voy a dar lectura literal. Dice, las personas físicas que realicen actividades vulnerables, así como responsables o encargados del cumplimiento, que hayan aceptado su designación. Resulta también que hay un desconocimiento general en materia de actividades vulnerables. La mayor parte de la gente solamente cree que es presentar algunos avisos, pero es mucho más allá. Uno de ellos precisamente es que para las personas morales, en todos los casos deben de aceptar que son encargados de cumplimiento. El no hacer este encargado de cumplimiento, la obligación le pasa directamente al presidente del Consejo de Administración o al socio mayoritario, o en su caso representante legal. Sabemos por la práctica profesional pues que el empresario que forma parte de las empresas pues nunca quiere pues estar en estos obligaciones. Por eso es importante que alguna tercera persona sea el responsable, porque si no,
se acepta directamente, recae a la persona de más alto rango en la organización. Y eso está previsto en las reglas, y incluso la obligación aquí está, no dice, estas reglas para la prevención que involucren la procedencia ilícita deberán entonces certificarse, y esta vigencia tendrá un periodo de 5 años, ¿no? Esto, como les comento, la tendencia es internacional, recientemente modificado al 30 de noviembre de 2020. ¿Qué significa? Que la tendencia precisamente es que en actividades vulnerables se requiere una figura altamente certificada. E insisto, estamos en tiempo de podernos preparar porque la certificación es bastante compleja. Entonces, ahí está de entrada la obligación de certificación. Hay una reciente modificación y obviamente eso nos va a llevar a la obligación junto con otros aspectos de cumplimiento. Entonces, creo que estamos en tiempo para poder empezarse a preparar para lo que es la certificación. Ok, de manera muy general quiero, les comento, no solamente esta obra es para quien quiere certificarse, sino realmente para que sea un cumplimiento de las distintas obligaciones contenidas en la ley. Por ejemplo, en su capítulo número 1 vienen los antecedentes internacionales en cuanto a definiciones y demás. Lavado de dinero también incluye un delito contenido también, que es financiamiento al terrorismo y prevención al financiamiento del terrorismo. Y entonces, el lavado de dinero siempre lo vamos a encontrar en conjunto con financiamiento al terrorismo. Ahí viene el nacimiento, que son las bases nacionales e internacionales. En su capítulo 2 del libro, pues viene contenido todo lo que son las nociones precisamente para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, tanto en actividades vulnerables como en el sistema financiero. Significa que prevención del lavado de dinero, pues precisamente nos ayuda al combate de prevención del lavado de dinero. Quiero también hacer mención que existe de manera muy general por parte de los empresarios que creen que ellos, la autoridad los está buscando porque son sujetos de la ley. Sin embargo, en materia de prevención del lavado de dinero, no buscan al empresario como presunto lavador de dinero, sino al contrario, lo está pidiendo una ayuda para combatir y prevenir el lavado de dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Que las actividades que realiza la delincuencia organizada generalmente son venta de automóviles, joyería, depósitos bancarios, cambios de dólares, venta de inmuebles, construcción de inmuebles, entre otros. Y entonces a todos los empresarios que se dedican a estas actividades les pide la autoridad su ayuda para poder identificarlo, ¿no? Precisamente esto lo vamos a encontrar en el capítulo 2 y en el capítulo 3. En el capítulo 4, de manera muy detallada, viene todo el marco jurídico de las actividades vulnerables, su contenido, su nacimiento, en dónde se encuentra, y como lo vimos en todas las fuentes del derecho. La propia ley de prevención del lavado de dinero establece las restricciones de uso de efectivo. En general, el efectivo se puede utilizar en todos los aspectos económicos del país, pero sin embargo, en esta ley es la única que prohíbe su restricción. Es decir, hay algunas actividades también preferidas de la delincuencia organizada, y entonces la ley dice, en estas actividades no se puede utilizar el uso de efectivo, ¿no? Hay un capítulo específico de los umbrales. Los umbrales simplemente son límites contenidos en la ley para poder determinar quién es sujeto de la misma y en su caso quién tendrá que presentar los avisos correspondientes. En el capítulo 7 vamos a encontrar los sujetos que realizan las actividades vulnerables, ya en el capítulo 8 las actividades vulnerables en general, en el capítulo 9 las obligaciones generales, porque comentamos no solamente son avisos, hay un sinnúmero de obligaciones que se deben de cumplir y las vamos a encontrar ahí en su capítulo número 9. ¿Ok? También en el capítulo 10, a quien quiera presentar todo lo que son los avisos, altas y demás, viene de manera muy detallada. En el capítulo 11, todas las distintas autoridades, que son las supervisoras, las sanciones, los delitos y los medios de defensa. Porque obviamente, para el debido cumplimiento de la ley, establece que para que sea una ley perfecta, se requiere que existe una obligación
que exista quien la supervise y que la sancione. Y entonces, por derecho constitucional, existen medios de defensa para el caso de alguna sanción. Que vale la pena comentar, son sanciones sumamente severas. Y por último, un pequeño detalle de la certificación precisamente ante la unidad de inteligencia financiera, que es la unidad competente para certificarse en materia de actividades vulnerables. Reitero, para el sector financiero es totalmente diferente y se hace entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es la autoridad competente, y la supervisora de cumplimiento. Ok. ¿A quién va dirigida básicamente la Ley de Prevención del Lavado de Dinero? Ya comentamos de manera muy general, la delincuencia organizada busca en todos los casos aquellas actividades predilectas y aquellos empresarios entonces le pide la autoridad. Si tú te dedicas a todas estas actividades, tendrás que ayudarme a identificar y detectar precisamente para prevenir el lavado de dinero. Quien lava dinero, pues invariablemente se puede considerar es un delito, daña la economía nacional porque es una competencia desleal y precisamente y a nivel internacional existen todos estos tratados. Ok. Entonces, esta ley persigue a los empresarios, no persigue, como lo comentamos, a los empresarios por querer que lavan dinero, nuevamente porque las actividades que realizan son específicamente las preferidas de la delincuencia organizada, ¿verdad? Le pide precisamente al empresario que nos ayude a detectar y obviamente a prevenir, ¿no? A través de los avisos y la creación de expedientes, precisamente estamos detectando este tipo de operaciones. Entonces, el objeto de esta ley es soportar documentalmente las operaciones presumibles. Acuérdense que en materia penal, para proceder, se requiere que existan documentales. Como es un delito totalmente financiero, el sujeto obligado, los empresarios, tendrán que guardar expedientes por un periodo de 5 años y en su caso la autoridad se los va a solicitar. Por eso una de las obligaciones contenidas de la ley es armar expedientes, identificar y tenerlos siempre a disposición para que en caso, si algún delincuente que lava dinero lo hizo en nuestra empresa, tener preparados el expediente para poderlo entregar a la autoridad cuando lo solicite, ¿verdad? Y obviamente, bueno, nos va a ayudar a través de los reportes a dar el seguimiento de los flujos que corre el dinero desde que se obtuvo de manera ilícita y a través de las distintas operaciones que realizó. Ok. ¿Qué más tenemos? Bueno, también vamos a poder entender qué es lavado de dinero. En términos generales, lavado de dinero es la obtención de recursos de procedencia ilícita con pleno conocimiento y con el objeto de realizar distintas operaciones financieras y tratar de ocultarlos precisamente y enredarlos a través de todas estas operaciones financieras. En términos generales, es el lavado de dinero. Financiamiento al terrorismo también tiene una definición. Significa que aquellas personas que no necesariamente con dinero ilícito, puede ser dinero lícito, tengan o recauden una cantidad de fondos con el fin de realizar actividades de terrorismo y causar terror ante la población, con el objeto de presionar a la autoridad para que realice algún acto. Por ejemplo, lo que pasó con el hijo de Chapo ahí hace unos años en Culiacán, pues precisamente era eso. Se empezaron a aventar bombas y demás con el objeto precisamente de presionar a la autoridad para que liberaran a este delincuente. ¿Qué pasó? Eso es terrorismo. Y al recaudar fondos, no necesariamente de manera lícita, sino puede ser ilícito o ilícito, presionan a la autoridad. También en materia de prevención del lavado de dinero, incluye poder detectar lo que es el financiamiento al terrorismo, ¿no? Viene precisamente también dentro de la obra. Ok, de manera internacional, México forma, como lo hemos visto, distintos acuerdos internacionales. Hay que recordar que los acuerdos internacionales, en términos generales, pues tienen el mismo nivel constitucional, entonces es una obligación para el Estado mexicano cumplir cuando firman este tipo de tratados. En materia de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y su prevención, existe un grupo ECMO de unidades de inteligencia financiera. México tiene la
UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, que son normas internacionales y todos los países lo forman parte. Hay un grupo que agrupa a todas estas unidades de inteligencia financiera y de ahí salen distintas obligaciones. Igual, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y principalmente Grupo de Acción Financiera a través de sus 40 recomendaciones. Estas 40 recomendaciones son como normas oficiales obligatorias a nivel internacional, es decir, la legislación internacional adecuada a cada país son en términos generales iguales. ¿Por qué? Porque a través de estas 40 recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional establecen el combate y detección de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y lo que es delincuencia organizada. Ok. Dentro de estas 40 recomendaciones vamos a encontrar la recomendación 22 y 23, que es el nacimiento de las actividades vulnerables o de la ley de prevención del lavado de dinero que estamos platicando hoy. Precisamente dice actividades profesionales no financieras designadas y actividades profesionales no financieras designadas con otras medidas. Aquí es donde a través de estas recomendaciones 22 y 23 nace esta ley de prevención del lavado de dinero para actividades profesionales o bien en nuestro país conocido como actividades vulnerables. ¿A quién va dirigido? Bueno, ya comentamos que las actividades principales que hace la delincuencia organizada al obtener recursos de procedencia ilícita es a través de los casinos. Entonces el casino es obligado a su cumplimiento. Número dos, todo lo que son los agentes inmobiliarios, constructores y personas dedicados de manera habitual al tema de inmuebles son sujetos de la ley. Precisamente como son actividades preferidas de la delincuencia organizada, le piden a los empresarios que se dediquen a eso que les ayuden a detectar. Otras actividades vulnerables son los comerciantes de metales preciosos. Ya saben que los delincuentes en esta materia, pues les encanta tener joyas y demás. Por eso la ley los ve al empresario y le pide precisamente que les ayude a la detección. ¿Ok? Existe también dentro de la ley, la vamos a conocer como servicios profesionales. Hay una gran confusión porque si bien es cierto la autoridad fiscal es quien vigila su cumplimiento, no significa que sea una ley fiscal. Y entonces la ley establece como actividades profesionales, pero no se refiere a honorarios. Incluso dentro de estas actividades profesionales vamos a encontrar subactividades. Por ejemplo, una actividad profesional es quien compra o vende inmuebles, quien administra dinero, quien administra cuentas de ahorro, organización para la creación de empresas y demás. Hay una gran tendencia para todo lo que es el REPSE, que es una actividad totalmente vulnerable. Eso se encuentra fundamentado precisamente en lo que son actividades profesionales y van a encontrar su lógica precisamente en el porqué de esta conclusión en esta obra. Ok. También para lo que son los notarios, corredores públicos y servidores públicos que tengan fe pública, existe una obligación precisamente de cumplimiento y tiene nuevamente su misma naturaleza. Aquellas personas de la delincuencia organizada forman empresas, crean empresas a través de ellos mismos o a través de prestanombres. Por eso hoy en boga está el beneficiario real, ¿sí? Contenido ya en las disposiciones fiscales, pero sin embargo en materia de prevención del lavado de dinero tiene mucho tiempo que está establecido, no es nuevo, y le pide precisamente a todos los que tengan fe pública que identifiquen qué empresas están creando y quién es el propietario real. Por eso hoy cuando acuden con estos profesionales, un notario y corredor público, les piden todo este tema independientemente de los temas fiscales. Ok. En términos generales, lo veíamos ahí en la obra, en México existe, y a nivel internacional, porque insisto, provienen de las normas internacionales, la restricción de usar efectivo cuando superan los distintos umbrales. ¿Qué quiero decir con esto? Que quien compra un inmueble superior
a la cantidad de 772,000 no puede utilizar el efectivo. Quien compra o vende un vehículo, porque es compraventa superiores a 308,000 pesos o 3,200 UMAS, unidades de inversión, no se puede. Lo que son metales preciosos, igual no se puede. Adquisición de boletos para juegos y sorteos, servicios de blindaje, compra-venta de acciones y arrendamiento. Es decir, no se puede utilizar efectivo en México cuando realicen este tipo de operaciones, tanto para el comprador como para el vendedor. Lo contempla la propia ley. En la obra viene de manera muy detallada también para poder determinar quiénes son los sujetos y nos habla principalmente quien lo haga de manera habitual y profesional. Entiéndase habitual que lo realice más de 2 veces. Y como no es una ley fiscal, no me está hablando que sea por un año. Es una ley que no tiene vigencia como las leyes fiscales. Es una ley permanente. Al ser permanente, aunque lo hagas 2 veces, una lo hiciste ahorita y la otra la haces a lo mejor en 4 años, se considera habitual. Y de manera profesional es que tú obtengas un ingreso para estos efectos. Y digamos que son los 2 factores fundamentales para poder entender quiénes son los sujetos. Viene también específico que es la copropiedad y cómo opera. Viene no solamente que identifiques a la persona que hace la operación, sino te pide también que identifiques al cliente usuario y la relación de negocios que efectúa. Al igual, las entidades financieras ante las actividades vulnerables, cómo deben de ser su cumplimiento. Me establece 2 figuras también, la propia ley, las entidades colegiadas, las entidades empresariales y básicamente lo que es la copropiedad, como lo comentamos. Viene un catálogo de actividades que ya las mencionamos de manera general, pero para poder esto tenemos que detectar los umbrales que superan. Pero ojo con los umbrales, porque los umbrales establece la ley que viene un efecto de acumulación. Siempre decimos nosotros en estas pláticas que los umbrales son mentirosos porque las cantidades que aparecen ahí hay que dividirlas entre 6 por el efecto que tiene en materia de acumulación semestral. Ok. De manera, insisto, muy general, juegos y sorteos, tarjetas de servicios, crédito y tarjetas de prepago. A simple lectura me habla, o podemos entender que solamente habla tarjetas de crédito, pero sin embargo acuérdense que esta no es una ley financiera y aquí les habla a quien emita una tarjeta de prepago y pospago. Uno de los mejores ejemplos para poder detectar quién es el sujeto precisamente es aquellos que, por ejemplo, en una gasolinera o estación de servicio tengan con sus clientes esquemas de prepago y pospago, automáticamente son sujetos de la ley. Entonces, hay que entenderlo porque es muy complejo y se está dando por algo. En el tema de mutuo también, esto va muy relacionado así con los temas fiscales, porque entonces dice una empresa, yo tengo una cantidad depositada aquí que proviene de un préstamo, y entonces para efectos fiscales y efectos de partes relacionadas, pues seguramente se va a considerar que debe cumplir ciertos requisitos, pagar un impuesto y algún interés, y entonces para efectos de prevención de lavado de dinero, el mutuo es un préstamo, y no necesariamente, insisto, las casas de empeño, sino al propio empresario que le presta a sus empresas hermanas, o bien a sus empleados, o el socio a las empresas, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Para efecto de bienes inmuebles, comentamos, la ley lo que busca es que identifiques a tus clientes, quién realiza o quién te está comprando un inmueble, pero existe una fracción específica que dice, si tú te dedicas a construir, necesito que tú me digas de dónde sacaste el dinero. En todos los demás capítulos te dice que identifiques a tus clientes. Aquí es una fracción muy especial que te pide que identifiques de dónde sacaste el dinero para construir el bien que va a ser sujeto para la venta, independientemente de la venta porque caes en otra fracción. Eso viene ahí y también le aplica a todas las inmobiliarias, ¿verdad? Joyas y relojes, ¿qué más tenemos? Traslado de custodia de valores también importantísimo. En términos generales, se puede concluir que en esta fracción del artículo, todos aquellos que cuenten con un permiso
estatal en materia de seguridad pública o federal se puede considerar. Esta ley establece que a todas aquellas personas que presten el servicio de alarmas, de vigilancia en fraccionamientos, que lo que es la custodia de valores y demás, son sujetos de la ley. Y entonces no solamente, o generalmente siempre podríamos entender, no, pues nada más le habla a las compañías que trasladen valores. No, porque me dice custodia, y entender custodia es el vigilar. Tener una alarma, entonces, es custodia y es sujeto de la ley. Viene de manera muy detallada en ese capítulo específico, pero hay que tenerlo en cuenta. En materia de servicios profesionales, insisto, como lo veíamos de manera muy inicial, todo lo que es el REPSE o todas las personas que están en el REPSE están incluidas. Por ejemplo, antes de que entrara en vigor la modificación a la Ley Federal del Trabajo, la autoridad a efecto de presión, porque realmente así es, decía, si tú te dedicas a lo que es la subcontratación, eres sujeto de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero. Esta conclusión siempre ha sido muy debatida, pero la autoridad a través de sus distintos criterios siempre dijo, todos aquellos que se dedican a la subcontratación, insisto, antes de la entrada en vigor de la Ley Federal del Trabajo, están o son sujetos de la ley. ¿Qué quiero decir? Que cuando se modifica la Ley Federal del Trabajo y las demás disposiciones en materia fiscal, no se modificó la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, y al no modificarse, entonces también me jala precisamente a todos los que son REPS en términos generales. Es una conclusión, insisto, o algún criterio muy debatido. Sin embargo, la autoridad también ya se expresó que todos aquellos que están dentro del REPS lo puedan hacer. Nosotros, para poder aclarar esto, hicimos una consulta. Acuérdense que siempre ante las autoridades, uno como ciudadano sujeto obligado, tienes el derecho de hacer consultas a la autoridad para que te aclaren el contenido de alguna disposición. Nosotros lo hicimos relativo al REPSE y tenemos una respuesta favorable del criterio que nosotros siempre hemos sostenido. Independientemente que sea justo o no, ese criterio que tiene la autoridad. Y la conclusión es, todos aquellos que están en el REPSE son sujetos de la ley, también lo van a ver contenido de manera muy detallado en la obra, ¿verdad? En materia de eso pública, ya lo comentamos, lo que son notarios, corredores y servidores públicos están sujetos a el cumplimiento. En materia de donatarias también es muy interesante. Todos aquellos que tengan un permiso ante la autoridad fiscal como donatarios autorizados para recibir donativos y poderlos deducir, son sujetos de la ley. O incluso, si tú tienes una AC y no estás autorizado ante la autoridad fiscal, eres sujeto también. Vamos a ver que dentro de la exposición de motivos de la ley y a través de los distintos estudios de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Grupo de Acción Financiera Internacional, se establece que existen grandes tipologías, entiéndase tipología, el tipo de acciones que realiza un delincuente para lavar dinero. Existe que a nivel internacional todo lo que son las ACES se han utilizado frecuentemente para lavar dinero y precisamente para prevenir en materia de actividades vulnerables establece que todas las personas que reciban donativos estén o no autorizadas son sujetos de la ley en términos generales, ¿verdad? Y ahí está también el contenido en las propias disposiciones. Ok. Comentamos rápidamente, hay que darse de alta y registrarse. Para las personas morales, la persona física no tiene una representación legal para estos efectos, cumple por cuenta propia. Para una persona moral, sí existe, déjenme utilizar el término de representante legal o representante de cumplimiento. El representante de cumplimiento recae principalmente al presidente del Consejo de Administración de todas las personas morales. Pero se puede quitar esa responsabilidad cuando alguna persona o un tercero le designan esta obligación a través de un instrumento público y él se hace el responsable de cumplimiento. Entonces tendrá que entrar al portal del SAT, que es donde se da el cumplimiento de las actividades vulnerables, para designar y avisar a la autoridad que él es el responsable de cumplimiento. Entonces, ojo, porque no solamente es inscribir,
En el caso de las personas morales, tendrán que ingresar y aceptar esta responsabilidad o en su caso asignárselas a una tercera persona como es el cumplimiento. Nosotros precisamente como despacho especializado tenemos varios clientes que nos designaron esta obligación. ¿Por qué? Porque obviamente nos encontramos certificados ante las dos autoridades que precisamente cuidan que el profesional se encuentre totalmente con toda la validad técnica para dar cumplimiento a esto. ¿Ok? Ya comentamos la aceptación de notificaciones derivadas del alto registro. Como en materia fiscal también existe el famoso buzón fiscal, donde hay todo un procedimiento contenido en el Código Fiscal y demás disposiciones para aceptar todo lo que son las notificaciones a través de medios electrónicos, como es el buzón fiscal, también existe en actividades vulnerables, que es la aceptación de notificaciones derivadas de alto registro. Esto te conlleva a una obligación de estar revisando constantemente que eres precisamente, tendrás que estar para ver si existe ahí una notificación, porque está contemplado en la disposición que te podrán hacer notificaciones vía electrónica. ¿Ok? ¿Qué más tenemos así? Fecha en que surten efectos es importantísimo. En materia fiscal, sabemos que tú puedes presentar avisos o inscripciones de manera extemporánea. En materia de prevención de lavado de dinero, lo puedes hacer. Sin embargo, es bien importante que si alguien se quiere regularizar, no lo haga sin el apoyo de un especialista. Porque viene ahí un candado muy fuerte que te dice, si tú no cumples en tiempo y forma dentro del periodo de 30 días siguientes a que te nace la obligación, el aviso que tú presentes, aunque sea espontáneo, se va a considerar omiso. Al tú presentarlo entonces de manera extemporánea después de los 30 días, es una omisión. Y un aviso omiso por cada mes o por cada obligación que tengas a hacerlo, significa que tú tienes una sanción cerca de los 6 millones de pesos. Entonces, si alguien se quiere regularizar, porque sabemos que la autoridad fiscal supervisora está realizando verificaciones de cumplimiento, no lo vayan a hacer sin la ayuda de un especialista, porque está altamente sancionado. ¿Ok? Entonces, también en la obra viene la fecha en que surten efectos tanto los avisos como los movimientos de inscripción y modificaciones al padrón. Ok. En materia de avisos, ya lo hemos comentado, no solamente es un aviso mensual. Hay varios tipos de avisos, que son los avisos mensuales con cantidades urgentes de indicios de personas vinculadas, entre otros. Y además, el aviso extemporáneo, ya comentamos, se convierte en omiso, pero muy importante, la ley prevé modificar avisos ya presentados, ¿no? Como si fuera una complementaria. Ojo, y vale la pena también que se vaya analizando de manera muy detallada. En materia de acumulación de avisos, existe, ya comentamos que es de manera semestral, y entonces siempre hay una gran duda o dos grandes criterios. Te dice, ok, yo tendré que ir haciendo en un papel de trabajo la suma de las cantidades que estoy realizando de las actividades vulnerables por mis clientes. Cuando supere el umbral, entonces presento el aviso o el otro criterio es, voy haciendo mi sumatoria y cuando llega a un periodo de 6 meses presento el aviso. Entonces hay dos grandes criterios y la autoridad lo define en un criterio que tiene interno. ¿Cómo se debe de presentar? La sumatoria cuando sume el umbral en un periodo de 6 meses o cuando hago mi sumatoria por 6 meses. También de manera muy detallada viene el criterio por parte de la autoridad y el criterio que tienen los profesionistas en materia de acumulación de avisos semestrales. Ok. Otros avisos, ya comentamos, los urgentes, los de indicios, los de personas vinculadas. Estos se deben de presentar dentro de las 24 horas siguientes de que se haya presentado. Lo que veíamos hace rato, que esto es lo más grave. Aquellas personas que tengan la obligación
de presentar un aviso, lo tendrán que hacer dentro de los siguientes 17 días posteriores al mes inmediato anterior. Sin embargo, te dice la autoridad, te voy a dar oportunidad de hacerlo 30 días posteriores a que lo tenías que hacer. ¿Esto qué significa? Que si te excedes del día 17 y 30 días adicionales, se considera como extemporáneo. Se considera lo extemporáneo, lo cambia como omiso. Y la sanción es sumamente severa. ¿Ok? Modificación de avisos, también un aviso ya presentado y ya aceptado se puede modificar, sí, en todos los casos. ¿Ok? Obligaciones generales, ya comentamos, no solamente es un aviso. Hay que aceptarnos notificaciones, hay que tener un representado de cumplimiento, nace una obligación de consultar el portal, nace una obligación de contar criterios de integridad de los expedientes que tenemos que tener, un manual de prevención de lavado de dinero, brindar las facilidades ante la autoridad en caso de alguna revisión, la obligación de tener auditorías internas, la obligación de identificación del dueño o el beneficiario, el tema de la capacitación de manera anual, entre otras, ¿verdad? Las autoridades para vigilar el debido cumplimiento, ya lo veíamos de manera inicial, para que una ley sea perfecta, debe de contener una obligación, debe de contener una sanción, debe de contener un órgano que se verifique el cumplimiento y una sanción. En el caso de las actividades vulnerables de prevención de lavado de dinero, existe. Hay una autoridad que es la reguladora. Cuando decimos autoridad reguladora, es aquellos que emiten los criterios, establecen leyes, reglamentos y demás disposiciones. En materia de prevención de lavado de dinero, encontramos que al final del día le recae a la autoridad dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y específico a la Unidad de Inteligencia Financiera. La autoridad supervisora de cumplimiento de las actividades vulnerables es el Servicio de Administración Tributaria. Y reitero, no es una auditoría fiscal, es una autoridad, es decir, ellos tienen la atribución de vigilar el cumplimiento de quien realiza actividades vulnerables. Y entonces, la autoridad fiscal es quien realiza, pero no sustentada en los procedimientos establecidos en Código Fiscal, sino en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Entonces, no es una visita fiscal, sino más bien es una visita de verificación y tiene distintas características que estableció en el Código Fiscal. ¿Quién más tenemos? La Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera es quien, a través del SAT, recibe todos los avisos, los analiza, establece quién presuntamente estará lavando dinero, pero además gira la orden a las autoridades supervisoras, como es el SAT, de que el sujeto obligado no está cumpliendo. Actualmente existe una revisión por parte de la autoridad fiscal, está terminando el sector de notarios precisamente y tenemos conocimientos que van con otro sector. Procuración de Justicia, es decir, la Fiscalía General de la República, es una autoridad que precisamente quien castiga junto con la impartición de justicia a través de los distintos jueces. En materia de prevención de lavado de dinero existen sanciones tanto administrativas como económicas. Ya comentamos que, por ejemplo, las más graves es aceptar efectivo, ya veíamos que la ley lo prevé, y no presentar los avisos. No presentar los avisos son aquellos que no lo hiciste, nunca lo presentaste, o bien lo hiciste de manera extemporánea, superando los plazos que establecen las disposiciones. Entonces, como pueden ver, las sanciones son sumamente costosas. Y como es una obligación mensual, entonces son 6 millones por el número de veces que dejaste de cumplir. Entonces, ojo con las sanciones, son cantidades actualizadas conforme a las sumas. Es importante que conozcan que esta ley, tanto los límites o los umbrales como las sanciones, son sujetas de actualización de manera anual por ser establecidos en la suma. Y por último, la certificación, digo, para dar ahí un espacio ahorita de
preguntas y respuestas. Cuando hablamos de la certificación, ya lo veíamos de manera inicial, cuando es, dónde se consultan las bases, quiénes están obligados, los costos y ceros. Esto viene, insisto, también en la propia obra, ¿verdad? Reitero nuevamente, el libro que está es más que una guía de certificación. Me atrevo a decir que es más una guía de cumplimiento. Y en todos los casos, claro que te va a servir para poderte certificar qué se va a requerir de manera obligatoria. Para aquellos profesionistas que nos están escuchando, quiero decirles que es una actividad muy noble, es poco explotada y hay un conocimiento limitado, creo que es una muy buena área de oportunidad. Y esta obra precisamente les va a ayudar de manera muy detallada, como si fuera un diccionario, qué es lo que debo de cumplir, qué es lo que se debe de hacer, cuáles son las distintas obligaciones y qué son las distintas definiciones y demás. Entonces, yo se los dejo ahí, creo que vale la pena, el costo es sumamente accesible, lo pueden encontrar en la página de Tax Editor, en Mercado Libre, y en todas básicamente las tiendas especializadas en materia fiscal. Aquí está de todas maneras mis datos, para si hubiera alguna duda referente con esto, yo me encuentro totalmente a sus órdenes. Entonces, cedo los micrófonos para si hubiera alguna duda a nuestros amigos de Tax. Creo que estamos ahí en tiempo y en el horario más o menos establecido para tener unos 15 minutitos para poder resolver las dudas que se vayan presentando, ¿va? Os dejo aquí los micrófonos a nuestros amigos de Tax y me encuentro aquí listo para poder contestar de manera muy específica cualquier duda que se haya presentado. Así es, contador. Bueno, aquí Víctor Mesa nos pregunta que si podemos compartir el link de Mercado Libre. Sí, en un momento lo compartimos. Muchas gracias. Y primero vamos con un tema de Ricardo. Él tiene una duda respecto a si la compraventa de maquinaria y tractores agrícolas entran en lo que son vehículos. Y aquí nos cita algunos apartados de la ley en el que, bueno, o sea, se hace un debate, ¿no? Si entran o no entran los temas de maquinaria y tractores, tanto en compra y venta. Entonces él le pregunta a usted, con base en su experiencia, que si lo que es maquinaria agrícola y tractores no entraría como vehículo para efectos de PLD. Ok, de entrada, bueno, Víctor, por ahí les van a dar la liga precisamente para lo de la obra, y en cuanto a lo que nos comenta Ricardo, muy interesante su cuestionamiento, y precisamente en el contenido de la obra te dice qué se puede entender por vehículos, y bueno, cuando un vehículo está, ahí le dice específicamente en esta materia, tienen que tener una matrícula para poder circular inclusive en caminos estatales, federales y demás, ¿se puede considerar como una actividad vulnerable? Sí. Entonces yo podría decir, porque incluso dentro de las conclusiones que tenemos con la obra, un patín eléctrico de los que están ahorita circulando, que están regulados principalmente en la Ciudad de México, que te dicen, el patín eléctrico que tenga que circular en este, al estar regulado, automáticamente se hace sujeto de actividades vulnerables. La maquinaria agrícola, si bien es cierto, está hecha para temas agrícolas, pero debe contar con diferentes registros. Al contar con diferentes registros, también la ley lo establece como actividades vulnerables. Hay que analizar de manera muy detallada, ahí están mis datos, yo con todo gusto igual me aviento un clavadito y te decimos el por qué sí, pero a nuestro criterio de manera inicial sí son sujetos de su cumplimiento, ¿no? Porque inclusive hasta los barcos, lanchas y demás están obligados. Entonces, con todo gusto, Ricardo, aquí están mis datos y podemos hacer ahí un análisis para poder determinar de manera muy específica el por qué. No existe un criterio específico dentro de la autoridad, pero bueno, igual yo me pongo aquí a las órdenes para poder resolver la duda de manera muy detallada con todo gusto. Muchas gracias, contador. También Alma Rosa le pregunta, ¿todas las empresas que tienen el registro del REPSE son sujetas a la ley antilavado? Sí, insisto, muchas gracias, Marrosa, por la pregunta, también muy interesante. A nuestro criterio y a la consulta que le hicimos a la autoridad, en este caso Unidad de Inteligencia Financiera, la respuesta es sí. Es muy controversial, muchos abogados dicen, oye, es que
El objeto de la ley es prevenir esto y un REPSE pues no están realizando una actividad de la delincuencia organizada por exposición de motivos y demás. Sin embargo, como el criterio inicial era combatir todo lo que era la subcontratación a través de los despachos que emitían facturas y demás, se considera como un delito. En términos generales, como no se modifica la ley de prevención del lavado de dinero, automáticamente jala. Nosotros, insisto, primero que fue cuando TAC nos dio la primera oportunidad, en una de sus revistas, emitimos el criterio, decíamos nosotros por nuestra capacidad y conocimiento en materia, esta conclusión, hubo un gran debate y entonces, pues para tener ahora sí las armas de poder entender el criterio que tenía la autoridad, hicimos a la autoridad, que es la encargada, una inteligencia financiera, el criterio y nos contestó sí, todos aquellos que están en el REPSE y aunque no tengan REPSE, pero realicen actividades que lo tengan que hacer, son sujetas de la ley en el apartado de actividades profesionales, ¿verdad? Entonces, Alma Rosa, la respuesta es sí, muy controversial, puede ser peleada así. Lo que nosotros buscamos es tratar de no pelearse con la autoridad, sino entender su criterio y pues más vale dar cumplimiento. Que pudieras, en su caso, que fuera sancionado, pelearse y ganarse, creo que se podría hacer. Sin embargo, el criterio de la autoridad hoy por hoy es todos aquellos que están en el REPSE son sujetos de cumplimiento de prevención del lavado de dinero. Pero ojo, si se van a actualizar para que no caigan en un tema de avisos de manera extemporánea. Es decir, hay que llevarse con mucho cuidado, Alma Rosa. Gracias, contador. También tenemos una pregunta. Los REPSE se consideran actividades vulnerables, motivo por el cual deben presentar los avisos correspondientes. Derivado de eso, aquellas personas que contratan los servicios de REPSE estarían obligadas a presentar algún aviso. Correcto, sí. Cuando una persona es sujeto porque supera los umbrales, se hace directamente obligado a no nomás a presentar todo lo aviso. La mala noticia es que en el caso de actividades profesionales no hay un umbral. Con el simple hecho entonces que te dediques a esto de manera profesional y habitual y profesional, automáticamente te hace sujeto de cumplimiento. Y como no hay un umbral, insisto, para poder determinar si eres sujeto o no, pero tampoco hay un umbral para efecto de los avisos, entonces en todos los casos tendrás que presentar cada uno de los avisos que mencionamos, desde un aviso en cero, semestrales y demás. Si por cualquier razón el sujeto obligado no está dado de alta porque es un REPSE, insisto, hay que tener todo el cuidado para ver en materia de prevención del lavado de dinero, también hay planeaciones, precisamente para no caer en este tipo de sanciones. Entonces, de entrada, sí presentas aviso y cumples con todas las demás obligaciones, capacitación, manual, auditorías internas, externas y demás obligaciones contenidas en la ley, que vienen de manera muy detallada aquí en el libro. ¿Ah? Gracias. Y también tenemos una pregunta de Mauricio. ¿Su libro ayuda para el examen de certificación? Correcto. Sí, efectivamente, ayuda, es una herramienta sumamente valiosa. Yo me atrevo a decir que dándole una lectura detalladísima, puedes aprobarlo. Invariablemente lo que puedas hacer de manera externa, pero es decir, está hecho para su cumplimiento, pero también tiene todos los elementos necesarios que te va a ayudar para la certificación. Creo que vale la pena, las certificaciones de manera anual, los cursos que se ofrecen son pues, muy costosos. De hecho, tuvimos la oportunidad de tener uno aquí con tax sumamente accesible el año pasado. En materia, se dio un diplomado en esta materia. Y entonces, este libro sí te va a ayudar, sí te va a servir, independientemente de que puedas consultar las convocatorias y todo el material. Pero la respuesta es sí te va a ayudar, me atrevo a decir en un 90% para que puedas aprobar el examen. Muchas gracias. Alba Rosa. Si una empresa no ha presentado el registro de alta de la LF Priorpi para no caer en la extemporaneidad, ¿se puede presentar en este mes y a partir de ese momento empezar a cumplir con las obligaciones mensuales? Digamos que la respuesta es sí, o sea, es decir, hay que hacerlo, si tú lo presentas para surtir efectos
con fecha anterior, pues ya la autoridad pues te va a ver. Porque, ¿qué hace la autoridad? Dice, yo tengo, como lo hace para efectos fiscales, una persona que está obligada a determinadas obligaciones, pero por la redundancia. Entonces, tú tienes la obligación y tienes un tablero de control, es decir, lo que tienes que presentar cada mes. Cuando hay un hueco, automáticamente es incumplimiento y te requiere. Lo mismo pasa con materia de prevención de lavado de dinero. Entonces, la sugerencia en frío, con independencia de lo que hay que trabajar de manera interna, es decir, es donde entra la planeación, es presente. Si te van a inscribir para regularizarlo, hazlo ahorita y presenta, no para atrás, sino para futuro. Sin embargo, antes de hacerlo hay que consultar a un especialista porque tendrás que hacer ciertos movimientos internos, pues precisamente para poder desvirtuar en caso de que la autoridad te revise que no te dedicabas a eso. Entonces, es una planeación muy específica que antes de hacer eso vale la pena se consulte. Gracias. Le pregunta la licenciada Ana. ¿El envío de divisas se puede interpretar como lavado? Ejemplo, $10,000 al año. Ok, interesante pregunta. Comentamos que para efecto de prevención de lavado de dinero existen dos grandes ramas. Lo que es el sector financiero, que es el caso, y lo que es actividades vulnerables, todo lo que vimos ahorita. Cuando alguien utiliza el sistema financiero mexicano, entiéndase por sistema financiero mexicano, un banco, una casa de cambio, un centro cambiario en su caso, aunque no transfiere, entonces no significa, o sea, significa que la propia entidad financiera, así como las actividades vulnerables, está presentando reportes. Es decir, la ley establece en materia financiera para prevención de lavado de dinero que todas aquellas cantidades superiores de $10,000 de los Estados Unidos americanos, que son los umbrales, por llamarle así, se está obligado a presentar de manera trimestral ciertos avisos en materia de operaciones relevantes, sospechosas, preocupantes y demás. Entonces, cualquier persona que utilice el sistema financiero seguramente está en la base de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y no porque estemos lavando dinero, simplemente es una gran base de datos que cuando alguna persona es sospechosa, automáticamente tienen todo su historial financiero por la cantidad de reportes que presentan actividades vulnerables y el sector financiero. Entonces, no porque avientes dinero, estás lavando dinero. El lavado de dinero conlleva un delito previo, es decir, si aquella persona que envió los dineros, pero está relacionada con una actividad ilícita y no puede comprobar el origen, eso es lavado de dinero. Pero por el simple hecho de que tú transfieras, no estás lavando dinero, que te están reportando en todos los casos, porque eso ayuda precisamente a la prevención del lavado de dinero. Así como en actividades vulnerables, se presentan los reportes, pues entiéndase también que le estás ayudando a la autoridad a poder detectar eso. Entonces la respuesta es no, el lavado de dinero requiere un delito previo, una finalidad de ocultar y número 3, que no puedas comprobar el origen de esos recursos. Gracias. Pregunta de Víctor. Como empresa fintech o fintech que se centra en ser una pasarela de pago y expedición de tarjetas en asociación con terceros, aunque no caemos dentro del alcance de la ley fintech debido a que no vendemos activos financieros o criptomonedas directamente o procesamos directamente pagos, ¿qué sugerencia o qué aplicaría hacia la unidad de inteligencia o relacionado a esta presentación? Okay. Muy interesante pregunta también, Víctor. A mi criterio, precisamente, como una fintech no forma parte del sistema financiero mexicano en términos generales, sí lo contempla como una actividad vulnerable. Entonces, en términos generales, habría que analizar de manera específica tu actividad, porque de simple vista, así como me lo planteas, si eres sujeto de la ley. No necesariamente comercialista, es la comercialización de criptomonedas, sino va mucho más allá. Pues creo que igual me pongo ahí a las órdenes para poderlo analizar, pero de entrada, creo que es una actividad vulnerable, específicamente en lo que son activos virtuales. Habría que analizar de manera específica, pero de manera general yo te podría decir que sí son sujetos y habría que presentar todo lo anterior, porque se empieza ya a vigilar mucho esto por las tendencias mundiales y precisamente por las tendencias de
lavar dinero a través de estas figuras. Entonces, sí te invitaría a que lo analices de manera muy detallada. Yo me encuentro aquí a las órdenes para poder hacer un diagnóstico específico si eres o no sujeto. Y con todo gusto, ahí están igual mis datos. Y en la misma obra viene un capítulo específicamente respecto a lo que son las juntas. Gracias. Tenemos un comentario de Sara. No sé si ya terminó su pregunta, pero le comparto el comentario de Sara. Comenta que se haga una planeación para que se demuestre que no se realizaron operaciones anteriores en caso de darse de alta en la actualidad, si las operaciones son las mismas. Si las operaciones son, ¿qué, perdón? Si las operaciones son las mismas. Ok, eso es lo bonito de la planeación. Es decir, tratar de desvirtuar documentalmente que no te dedicabas a eso. O sea, es decir, como ya estás metida en el problema, por llamarle así, pues entonces de manera documental hay que demostrar que lo que realizabas no es una actividad vulnerable y es donde entra precisamente esa planeación que te comento. ¿Va? Pero básicamente consta de eso la planeación. Verificar a qué te dedicabas y tratar de desvirtuar que te dedicabas a eso de manera documental con los elementos que podamos ir revisando. Gracias. Pregunta. ¿Cuáles son los criterios para clasificar a los clientes de acuerdo al grado de riesgo para efectos de actividades vulnerables en el apartado de arrendamiento? Correcto. Pregunta muy interesante, muy profunda. En términos generales, la ley establece que toda persona que realice una actividad vulnerable está sujeto a tener un manual de prevención de lavado de dinero, que es un manual de prevención y detección de lavado de dinero. En este manual se establecen los grados de riesgo. El grado de riesgo que se tiene que establecer son precisamente a las normas internacionales emitidas a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, o en este caso el Grupo de Acción Financiera Internacional. De manera muy general, el Grupo de Acción Financiera Internacional tiene la obligación de valorar a los países y los países tienen la obligación de determinar el nivel de riesgos que tienen conforme al país, a las zonas, a las actividades y demás. Establece de manera continua el nivel de riesgos. Ese nivel de riesgos, el sujeto obligado dentro de su manual, tiene que establecer cuándo tienes que reforzar tus medidas dependiendo de tus clientes. Entonces, todo un TV y todo un tema. Entonces, tenemos que ir desde el nivel de riesgos emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera, que tendrá que tener tu manual. Y entonces, por ejemplo, tendrás que realizar niveles para poder identificar, por ejemplo, se establece que el nivel de riesgo de un centro cambiario, por ejemplo, se considera como alto, cuando entonces el sujeto obligado tiene a uno de sus clientes, que son un centro cambiario, o inclusive una constructora, puede ser el caso, el nivel de riesgos de identificación lo tienes que implementar o mejorar. Es decir, no simplemente lo que te pide la autoridad, sino hay otros elementos para poder identificar más cosas. Entonces, una respuesta muy larga, pero lo vas a encontrar también en la obra para efecto del nivel de riesgos que tiene que tener el sujeto obligado respecto de sus clientes o usuarios. Entonces, una pregunta muy técnica, muy interesante, también está contenida en la obra, pero sí tendrás que determinar el nivel de riesgo que tiene México país con sus zonas, clientes y demás, que lo tendrás que tener en tu manual y entonces establecidos en la manera que identificas a tus clientes y usuarios. Muchas gracias. Contador, ¿le parece bien si le expongo las dos últimas preguntas? Con todo gusto, sí. De acuerdo. Dos últimas preguntas para no afectar los tiempos de nadie. Licenciada Ana, ¿cuál es la diferencia entre un expediente integrado con base en medidas simplificadas y uno completo? Ok, interesante también, Ana, la pregunta. Para efecto, existen dos figuras de los sujetos obligados que veíamos que pueden ser entidades colegiadas u otra figura que se establece ahí dentro de las disposiciones. Y realmente cuando una persona ha realizado ya operaciones contigo, tendrás que tener medidas simplificadas o cuando forman parte de un gran grupo. Entonces, también en la obra viene de manera muy específica
el cuándo hacer medidas simplificadas. Insisto, es muy interesante la pregunta, pero siempre se recomienda en materia de prevención a la hora de sus riesgos que nunca utilicemos las medidas simplificadas. Hay que utilizar la que dicen las disposiciones, porque el día que alguno de nuestros clientes sea sujeto de investigación por parte de la Procuración de Justicia, pues me van a pedir que se los integre. Si lo tengo simplificado, híjole, va a ser bien difícil convencer a la autoridad que son medidas simplificadas. Entonces, mi sugerencia es que no se apliquen medidas simplificadas, aunque se establezcan en las distintas disposiciones, sino se dé el cumplimiento general, como es tener la identificación vigente, hoy verificada inclusive ya en las bases de datos del INE, tener de que se recibió la constancia del comprobante de domicilio, ponerle un sello que se cotejó, entre otros, ¿verdad? Porque no solamente es que te lo presente, sino que verifiques la validez. Entonces, insisto, Ana, yo creo que lo que sí sugiero es que no utilicemos medidas simplificadas, sino más bien todas las medidas precisamente para evitar algún problema que tengamos con la autoridad en caso que algún día nos revise. Gracias. Y la última pregunta de Alma Rosa. Los arrendadores cuyas rentas no superan el umbral acumulativo semestral, ¿se deben registrar ante la ley antilavado? Ok, en términos generales, Alma, no. Pero entonces tendrás que verificar la suma de los 6 meses que se cobran de renta, y si supera el umbral mensual estás obligado. Tendrás que registrarte y seguramente vas a presentar avisos en ceros y solamente en semestral. Pero precisamente comentamos, hay que verificar los umbrales de identificación y de aviso en el caso del arrendamiento para estos efectos, ¿no? Entonces, la pregunta es llevar el control en un papel de trabajo de cuánto se cobra de la renta de manera semestral. Eso lo comparas con el umbral mensual. Si supera, estás obligada a inscribirte, cumplir y presentar los avisos, que reitero, seguramente va a ser en ceros, y cuando llegues al semestral, pues vas a presentar 1 o 2 de manera anual. Muchas gracias, contador. Bueno, pues este es el final de esta conferencia. De igual manera voy a cederle el micrófono a mi compañera Liliana para que despida este evento. De mi parte es todo. Muchísimas gracias. Adelante, Liliana. Maestro, muchísimas gracias. Le agradezco mucho pues su tiempo, su participación y obviamente a toda la gente que se conectó de diferentes partes de la República. Muchísimas gracias por darnos también su tiempo. Los invitamos a seguir revisando nuestras redes sociales y sus correos electrónicos para próximas conferencias. La más próxima será en agosto. Los invitamos a seguirnos y bueno, les llegará la información de cualquier forma. Y pues muchísimas gracias, maestro. Le agradecemos. Como siempre, pues, TAC, Lili, a todos ustedes, Eduardo, y obviamente a todas las personas que estuvieron aquí, estamos aquí a sus órdenes, ¿no? Muchísimas gracias, maestro, nuevamente. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos, muy buenos días. Tax Capacita, la mejor opción en capacitación.